colócate, Adán, en el plan de sesudo analista, pues. Y dame un perfil de la oposición tal y como tú la ves en este momento. Sí, bueno, vamos a hacer un análisis ahí rápido, pero de sesudo analista, Dios nos libre. Esos son otros. La oposición, José Vicente, para nadie es un secreto. Hemos estado viendo en los últimos días lo que está sucediendo allí y con el respeto debido, esa es una mesa que está, decimos en el llano, espatillada. No tiene nada de unitario y siempre ha sido así. Nosotros sabemos, también utilizando un dicho llanero, y alguien lo mencionó por allí hace poco, eso siempre ha sido una mesa unida, pegada, decimos en el llano, con saliva el oro. Y eso tiene un gran significado, es decir, que no tiene realmente elementos sólidos de unidad. Son coyunturas, circunstancias los que los han mantenido allí, a esos diversos partidos de la derecha, fascistas, y sobre todo cumpliendo directrices del imperio norteamericano, del gobierno norteamericano. Y yo me imagino también dentro de ese análisis que tú me pides, José Vicente, que en estos momentos ese gobierno norteamericano los debe estar presionando como nunca para que hagan lo que tienen que hacer con el sentido, la idea de mostrar esa supuesta unidad. Yo me imagino que los deben estar regañando muchísimo, ¿no? Ahora, por el desmembramiento que sufrió la mesa, ¿no? Ahora, Dan, ¿eso te complace, te satisface a ti o te preocupa? Yo diría, José Vicente, que deberíamos preocuparnos, porque recordando a Chávez, el legado de Chávez, y yo siempre he compartido eso también, y yo siento que la mayoría de nuestros líderes y la mayoría del pueblo, nosotros seguimos implorando, porque es eso, que es implorando una oposición seria en el país. Ojalá que esta circunstancia que están viviendo ellos a lo interno sirva para eso, porque yo no tengo dudas, en la derecha venezolana existen personas honestas que creen en su modelo capitalista, que yo estoy seguro son sinceras, pues, comenzando con que son sinceras con sus creencias, ¿no? Y que deberían entonces, como son honestas, yo sigo creyendo que hay una parte de ellos que son así, deben apegarse a la Constitución y a las leyes. Y entonces conformar definitivamente una oposición seria, una oposición que verdaderamente, apegada a esas leyes, bueno, participe en los procesos electorales cuando se presente cada uno de ellos. Organicen sus fuerzas a nivel regional, a nivel nacional, y que entonces cumplan con los mandatos de la Constitución bolivariana y de las leyes, que le digan al país cuál es su programa, cuál es su proyecto, cuáles son sus ideas, y que traten entonces con eso, dentro de la batalla de las ideas, de captar alguna gente que le permita seguir acumulando algunos espacios de poder a través de las elecciones. Eso sería una oposición seria que nosotros, y yo particularmente, sigo apostando por eso. Y que los fascistas, los que siguen creyendo en el golpe de Estado, los que siguen creyendo en asesinar dirigentes, incluso en matar al propio presidente Maduro si pudiesen, eso, la derecha honesta, la oposición honesta debería terminar en una circunstancia como esta de desecharlos. Ojalá suceda eso. Sería como pedir, José Vicente, que pudiese recomponerse la oposición venezolana en ese sentido, pues hacia la Constitución y las leyes. Ahora, dentro de ese cuadro que tú pintas allí... disculpa, porque ¿qué es lo preocupante? Que si eso no se da, entonces la oposición va a ser secuestrada, que yo estoy seguro que es una de las intenciones, porque hay gente dentro de ellos mismos que están propiciando esto que está sucediendo, para que entonces la ultraderecha más fascista sea la que tome la dirección de la oposición para seguir enfilando por ese camino que ya decía y que sabemos que es el que ellos quieren propiciar, el del golpe de Estado, el de los asesinatos, el de la violencia. Entonces eso es muy preocupante. Ojalá que no suceda. Te voy a preguntar
en ese contexto sobre el caso Aveledo. Aparece como una figura patética, ¿no? En este momento, objeto de muchas especulaciones, interpretaciones, su actitud de renunciado, etc. Me decía una persona que le mete al análisis político a fondo, ¿no? Me decía, mira, es que Aveledo se había hecho la ilusión de que realmente tenía un poder dentro de la MUD, dentro de la Mesa de la Unidad. Pero de golpe se dio cuenta que estaba sentado sobre un nido de serpientes. Y es la razón por la cual él reacciona y renuncia. Lo cual, este analista decía, es lamentable, y en esto coincide con tu análisis, porque Aveledo puede representar, a la luz de lo que está pasando, un factor de equilibrio. De equilibrio que condujera un poco en esa dirección a la oposición. Entonces, esa figura de Aveledo hoy en día vale la pena considerarla y estudiarla, ¿no? Porque yo creo que sí, yo coincido de alguna manera con ese compañero que tú mencionas, que hace el análisis. Compañero secreto. Ajá, sí. Compañero de cómo porque tú intuyes quién es. ¿Cómo que se llamaba aquel que tú mencionabas siempre, que te daba los datos? Sí, Cicerón. Cicerón, un Cicerón, Cicerón 2, Cicerón 3. Yo creo que efectivamente la situación va por allí, porque Aveledo, con todas las diferencias que uno pueda tener con él, efectivamente, un hombre de pensamiento de derecha, conservador, etcétera, es, como te decía, desde mi punto de vista, un factor de equilibrio, y lo venía jugando, ¿verdad? Venía jugando ese papel, pues, de factor de equilibrio, desde mi punto de vista, de muy buena manera. Y sufrió las presiones de ese nido de serpientes y no la soportó. De alguna manera, uno puede pensar que Aveledo tomó una posición también honesta para no prestarse, porque si él no renuncia, lo más probable es que hubiese terminado prestándose a las intenciones de los fascistas. Lo hubiesen arrastrado hacia allá, a seguir entonces propiciando actos de violencia, a seguir asesinando gente, a, en definitiva, tratar de montar un golpe de Estado, de profundizar en ese golpe continuado y de ser posible, como decíamos, y que nosotros debemos seguir denunciando eso con mucha fuerza, aunque estos mismos sectores tratan de descalificarlo. Es así, es parte del plan de la derecha nacional e internacional. Si ellos pudiesen, asesinarían al presidente Maduro. La vanguardia revolucionaria, el pueblo organizado, no ha permitido ni va a permitir eso, porque eso los ha frenado precisamente la voluntad, la fortaleza del pueblo chavista, del pueblo que está dispuesto a defender este proceso. El imperio, que es una realidad, aunque algunos dicen que no. El imperio existe, hay una buena publicidad por allí, un buen video. Bueno, está al acecho. Sí. Al acecho de Venezuela. Nos está cazando. Así es. Eso es indudable. Y está montando provocaciones. Una de ellas, creo yo, fue la detención del general Carvajal. Y está montando otras, como lo está haciendo en buena parte del mundo. ¿Tú crees que hay capacidad suficiente ya, comprensión suficiente de los riesgos por los cuales atraviesa el país? Del pueblo en general, dices tú. Sí, del gobierno en primer término. Del gobierno, sí. ¿No? Y luego del pueblo chavista y del pueblo no chavista, porque este es un problema de la nación. De todos, exacto. Yo creo que sí, y precisamente lo hemos estado demostrando. Toda la acción diplomática, sin violentar ninguna norma, que ejerció el gobierno constitucional venezolano dirigido por Maduro, y con las acciones directas, concretas de nuestro canciller Elías Agua, precisamente para lograr rápidamente la libertad de Carvajal, son muestras de eso en lo que yo creo. Nuestro gobierno se ha ido consolidando. Por supuesto, pasamos por unos meses muy difíciles en ese tema y en otros, por la desaparición física de Chávez, eso nadie lo puede negar. Y en nuestro país, y sobre todo el pueblo chavista, también sabemos que entró en una especie de luto generalizado, de depresión generalizada, y eso se reflejó en esos primeros meses del gobierno, por supuesto. Pero lo que se siente ahora es un gobierno fortalecido,
el liderazgo del presidente Maduro y ahora presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, también fortalecido, con una gran entereza. Pero asumiendo lo que tiene que asumir. cabalgando una crisis muy grave que la gente reclama que se resuelva pronto, porque hay expectativas muy serias en ese sentido. Sí, sí, también es cierto. Hace poco lo estuvimos analizando en una de las reuniones que hemos tenido del Buró Político, sobre todo ahora después del Congreso, pues de la finalización de la plenaria del Congreso, y analizando y terminando de afinar planes para ejecutar lo que allí se aprobó. Precisamente es una de las líneas fundamentales, terminar de derrotar la guerra económica. Pero es que en estos meses también, José Vicente, con toda